Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 57 de esta sexta temporada y te doy las gracias como siempre por estar aquí una vez más reunidos para escuchar las historias que tanto te gustan. Gracias, espero que te encuentres muy bien y deseándote que, de no ser así, que pronto lo estés, lo más pronto que se pueda. Te envío un abrazo fraterno y deseándote de corazón que puedas estar lo más confortable y a gusto para que puedas avanzar en compañía de este universo en lo que nos toca estar en este instante, lo que llamamos vida. Bueno, gracias a todos, como siempre. Continuamos con esta temporada del terror y les agradezco a las personas que han estado dando seguimiento a su podcast. Espero que las historias que hemos estado contando estén siendo de su agrado. Como siempre, estoy atento a sus comentarios. Recuerden que como siempre ustedes tienen la mejor opinión con respecto de las historias. Y espero que les gusten. Igual, si tienen alguna petición especial, pues trataremos de atenderla en la medida de lo posible, ¿sí? Bueno, pues esta semana vamos a viajar. La semana pasada estuvimos platicando la historia clásica del jinete sin cabeza. Si no la has escuchado todavía, te recomiendo que la busques aquí en nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas y tenemos ahí, ya quedó grabada en el capítulo anterior. Y estuvimos ahí contando la historia en Sleepy Hollow, en Estados Unidos. Pero ahora vamos a viajar y vamos a cambiar al continente donde empezó todo. Regresaremos a África. Entonces, siempre que vamos al continente africano, es muy interesante porque estas historias nos demuestran cómo todo está conectado y tenemos en esencia esta forma de ver el mundo. Es sumamente similar y todo esto se va interrelacionando. De alguna manera, los seres humanos, aunque no estemos en el mismo lugar, siempre llegamos a pensar similar, ¿no? Entonces, esa parte es siempre muy interesante y me ha llamado mucho la atención. Y bueno, esta semana vamos a viajar a África Occidental. Específicamente, vamos a una nación muy joven que apenas surgió en 1960. Vamos a ir al territorio de Benin, un país que se encuentra ahí junto a Nigeria, en esa parte de esa zona del territorio africano. Y que, bueno, esta fue una colonia francesa, tuvo muchos dominios y al final se quedó ahí en una mezcla entre pueblos de diferentes etnias que actualmente tratan de sobrellevarse. Y bueno, he seleccionado dentro de sus historias, encontré una en particular que es de la tradición oral de estas civilizaciones que se encuentran ahí en Benin y me gustó. Entonces es la que decidimos adaptar para el capítulo de hoy aquí en Brujo X, esperando que como siempre todo lo que te estemos aquí compartiendo sea lo más interesante y grato y que te esté haciendo no solamente sentir, sino también reflexionar y pensar en esto de las historias, ¿sí? Bueno, pues sin más preámbulos, quiero que pasemos a la historia para poder platicar de ella al finalizar, ¿sí? Bueno, la historia que tenemos preparada para esta semana se llama Abeke y Aibebi. Es un cuento tradicional africano. Entonces, espero que esta historia te guste. Abeke y Aibebi. Abeke es un nombre africano que significa la que debe ser... la que protege, y Aibebi significa la que debe ser protegida. Entonces vamos a conocer esta historia entre estos personajes y a ver, al final me dirás como siempre tus conclusiones, ¿sí? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a la historia. La historia de esta semana se llama Abeke y Aibebi. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en la selva africana, en una aldea que se encontraba muy cercana a un lago en medio de la selva, vivían dos hermanas, de nombres Abeke y Aibebi. Abeke era la hermana mayor.
y siempre era la más tranquila y responsable, mientras que su hermana Ivy era todo lo contrario. Siempre era traviesa, desobediente, le gustaba llamar la atención y siempre le gustaba hacer travesuras y darle muchos dolores de cabeza tanto a su mamá como a su hermana. Su madre siempre le pedía a Ibeke que cuidara de su hermana. Entonces, a Ibeke parecía que su principal labor en la vida era cuidar a su hermanita menor, algo que no siempre le gustaba. En ocasiones no era tan malo y disfrutaba poder jugar con ella, pero la mayoría de las veces era un tremendo dolor de cabeza. Ibeke siempre le decía a su madre que por qué no trataba de convencer a Ivy de que se comportara, pero su madre siempre le decía: debes ser paciente con tu hermanita, algún día entenderá, pero tú que eres la mayor, tú debes de vigilar que ella no le pase nada, así que tú te tienes que encargar de ella y de que protegerla todo el tiempo. Ibeke suspiraba y lamentaba tener que ser la hermana mayor. Ella no entendía por qué, si ella era la que siempre obedecía, parecía que toda la carga siempre estaba sobre sus hombros, mientras que Baby podía simplemente jugar y parecía que sus acciones nunca tenían una verdadera consecuencia. Baby estaba acostumbrada a hacer siempre sus berrinches y no le gustaba que le dijeran que no. Ella siempre lo quería todo de inmediato y cuando le decían que no, comenzaba a llorar y a patalear tanto como podía. Cuando se daba cuenta que eso no funcionaba, le gustaba huir a la selva para provocar que Ibeke la tuviera que ir a buscar y entonces, y si tardaban mucho en hallarla, Ibeke iba a ser regañada por su madre. Esta relación entre hermanas era muy complicada y me imagino que a más de uno le ha pasado. Sin embargo, pasó un buen día que de todas las reglas que tenían que obedecer en casa, había una que siempre era muy importante, una que todos los mayores y sus padres les habían pedido encarecidamente a sus hijas obedecer, y era la de que nunca había que meterse a la selva de noche. Una vez que caía la luz del día, todas las personas que vivían en la aldea se guardaban en sus casas, prendían sus fogatas y esperaban a que amaneciera. Tenían la idea de que si te ibas a la selva, podías toparte con espíritus que tal vez podrían hacer que te perdieras o cosas inclusive peor. Sin embargo, Ivy no era de las personas que creía tan fácilmente en las historias. Así que una noche se sentía muy acalorada. Dormir junto a la selva es siempre estar en un constante sauna. Ivy estaba muy incómoda, sudando, mientras se movía de un lado a otro. No sentía que nada le calmara el calor. Así que, como no sabía que su hermana tampoco estaba dormida porque también podía verla cómo sudaba, le dijo: «¿A ver qué? Tengo mucho calor, tengo ganas de bañarme». Ibeke le dijo: «Ay, baby, aguántate, hasta que amanezca podremos irnos a bañar». «Yo me quiero ir a bañar ahora». «Pero no nos podemos bañar ahora, porque es muy de noche, y ya sabes que no se puede salir de la casa». «Pues yo me quiero ir ahora, así que ahora me voy a ir». «Pero nos pueden escuchar nuestros papás». «No importa, estoy segura de que no nos van a oír. Mi papá llegó muy cansado de que fue de cacería y estoy seguro que ahorita está durmiendo como tronco, porque hasta acá lo escucho roncar». Ibeke le dijo: «Ya duérmete, no debemos irnos». Pero Ivy le dijo: «No te voy a hacer caso». Y antes de que pudiera Ibeke decir algo más, Ivy estaba saltando por la ventana. Ivy salió por la ventana y se fue corriendo con una toalla para irse a bañar al lago. Ibeke se espantó y dijo: «¿Qué hago? ¿Qué hago? Si voy y despierto a mi mamá para decirle que se escapó mi hermana, probablemente me va a volver a regañar. Ya sé, mejor la voy a ir a traer antes de que se dé cuenta». Ibeke salió de la casa y se fue tras ella. Ivy veía cómo se iba alejando más y más y más. Ivy corría y iba a las risas. Sabía que su hermana siempre la seguiría a todas partes, no importara dónde fuera. Entonces Ivy se fue internando más y más en la selva. Encontró una ruta nueva para llegar al lago, una que atravesaba un montón de piedras que a veces se llenaba porque cuando crecían las lluvias por ahí pasaba un río. Y se fue brincando sobre ellas. Mientras, a lo lejos, Ibeke la había perdido de vista, pero trataba de localizarla lo más pronto que pudiera. Ivy siguió saltando y saltando entre las piedras hasta que llegó al lago. Finalmente, dejó su toalla colgada encima de una rama y se aventó a nadar.
estaba ya nadando tranquilamente en las aguas de ese lago en medio de la selva, y entonces escuchaba cómo a lo lejos su hermana estaba gritándole para tratar de hallarla. ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¿Dónde estás, hermana? ¡Ay, baby! Tenemos que regresar o nos van a regañar. Pero ay, baby no le respondía. A Beke seguía insistiendo y cada vez la escuchaba más lejano. Cuando empezó a escucharla lejos, ay, baby le empezó a gritar también. Y le dice: a Beke, estoy por aquí, ven. Y entonces escuchó que su hermana le contestó: ok, ya voy para allá. Y empezó a acercarse. Entonces ay, baby se puso a nadar tranquilamente y se relajó. Y le dijo: apúrate, que ya quiero que me ayudes a tallarme la espalda y que me peines. Y ahí se escuchaba a lo lejos que ahí venía su hermana corriendo lo más rápido que podía. Ay, baby se sentó en la orilla a esperar. Pasaban los minutos y a ver que no llegaba. Y entonces decía: ay, ¿cuándo tarda? Entonces escuchó unos pasitos que se colocaban detrás de ella y dijo: seguramente es Beke, ya ha de haber llegado. Sintió como una cálida mano tomó su cabello y la comenzó a peinar. Y entonces dijo: hermana, al fin llegaste. Rápido, peíname. Quiero que quede bien. No quiero ya poderme ir así con este cabello hasta poder llegar a la casa. Y entonces pudo sentir cómo esas cálidas manos empezaron a desenredar su cabello. Poco a poco su cabello quedó muy suave y entonces se lo comenzó a peinar. Seguía pasando y decía: a ver, que te escucho muy silenciosa, ¿por qué no me dices nada? Nadie le contestó. Los dedos seguían acariciando su cabello. Y entonces, ay, baby abrió muy grande los ojos cuando se dio cuenta que del otro lado del lago apareció su hermana. Y entonces comprendió que la persona que le estaba tomando el cabello no era su hermana Beke. Y entonces quiso el instinto por querer voltear, pero no lo pudo, porque la persona o cosa que le estaba acariciando su cabello le sujetó por la nuca. Y entonces pudo percibir como unas largas garras, podía sentir cómo acariciaban su rostro, y quedó completamente inmovilizada mientras le apretaban fuertemente la cabeza y le sujetaban el cabello. Y entonces ella quedó aterrada, no sabía qué hacer. Estaba a punto de gritar cuando escuchó una voz detrás de ella que le dice: vamos a jugar un pequeño juego. Si tú gritas, ahora que venga tu hermana, va a pisar una trampa que he colocado y morirá. Si amas a tu hermana, vas a no gritar. Lo que quiero que hagas es que vamos a jugar el juego de no abrir los ojos. Tú te vas a quedar callada y no vas a abrir los ojos. Cuando dejes de escuchar la voz de tu hermana, si para ese momento tú no abres los ojos bajo ninguna circunstancia, habrás ganado el juego y las dos ganan. Pero si tú abres los ojos antes de que eso pase y de que dejes de escuchar su voz, entonces las dos sufrirán una gran consecuencia. ¿Me entendiste? Ay, baby no sabía qué decir. Se encontraba petrificada. No sabía qué era. Entendía que no se trataba de una persona porque la voz era y las garras que estaban sujetando su cabeza no podían corresponder a ningún ser humano. Podía sentir como un aire caliente estaba respirando detrás de su cuello y ella temblaba de pies a cabeza. Y entonces le dijo: sí, pero no le haga nada a mi hermana, por favor. Muy bien. Vamos a comenzar el juego. Ya casi se acerca tu hermana. Cierra los ojos. Ay, baby cerró los ojos. Y entonces pudo empezar a escuchar cómo su hermana empezaba a llamarla cada vez: ¡ay, baby! ¡ay, baby! Pero ella sabía que no tenía que hablar. Tenía que resistir a no decirle nada. ¡ay, baby! ¿Dónde estás? Ya es muy oscuro, ya no te puedo ver. Vámonos, que pronto van a localizarnos y si no, nos van a regañar. ¡ay, baby! ¿Dónde estás? ¡ay, baby! Empieza a ver aquí una fuerte niebla, no alcanzo a ver nada. ¡ay, baby! Ya, vámonos. Y entonces sí, empezó a escuchar un terrible grito. ¡ay, baby! ¡Algo pisé! ¡Mi pierna!
Entonces Ay Baby no pudo resistir la tentación y abrió los ojos para ver qué es lo que le pasaba a su hermana. Cuando abrió los ojos, lo único que pudo observar es que frente a ella se topaban dos ojos rojos que estaban viéndola fijamente y que dice: te atrapé, no tenías que abrir los ojos. Después de eso pudo sentir como de esos ojos que la estaban viendo, como si le quemaran los suyos, y entonces comenzó a sentir un terrible ardor y empezó a gritar horriblemente de ¡ah, mis ojos! Y entonces se tropezó y cayó junto a una piedra. Después de unos minutos, Abeke encontró a Ay Baby sangrando junto a una piedra. La encontró, le habló y se pasó horas tratando de despertarla hasta que finalmente reaccionó. Cuando reaccionó, como pudo la llevó hasta la casa. Llegaron juntas cuando estaba a punto de amanecer. Y entonces, una vez que llegaron allá, Ay Baby le dijo que por qué todavía amanecía. Y Abeke le dijo que ya había salido el sol. Pero Ay Baby ya no podía ver nada. Sus ojos habían perdido la luz para siempre. Había quedado ciega. Le empezó a contar a su hermana todo lo que había pasado, pero decía, no le podía creer. Cuando se despertaron sus padres, le contaron la historia. Estaban dispuestas a aceptar cualquier castigo. Y entonces su madre las llevó con la mujer más anciana del pueblo. Pidió revisar a la niña. Cuando vio a la niña, se dio cuenta que tenía marcas de garras junto a su cabeza y que su cabello parecía como que había sido estrujado muy fuertemente. Entonces le dijo a la señora: no tenemos nada que hacer. Su hija ha perdido la vista para siempre y ahora las dos han quedado malditas, porque ella estará ciega y la otra está condenada a guiarla en la oscuridad. Fin. Bueno, esta es la historia de esta semana. Este es el cuento de Abeke y Ay Baby. Espero que les haya gustado. Ustedes me contarán ahí cuáles fueron sus impresiones, qué es lo que opinan al respecto. Yo la verdad me gustó, a mí me gustó esta historia. Creo que al final la historia nos está tratando de mandar un mensaje del aprender a obedecer, ¿no? De ser responsables con nuestros padres, de entender los consejos de los mayores. Y bueno, con este estilo, ¿no?, que tienen las historias de terror que tanto nos gustan. Entonces, la verdad creo que es una gran historia que nos invita a ese tipo de reflexiones. ¿Por qué castigaron a Abeke? Abeke no sé, pero siento que no es nada lejano de la realidad. Entonces, hay personas que han tenido que ser hermanos mayores y que tienen mucho esa carga, ¿no? Yo soy mi hermano mayor, pero nunca sentí que yo tuviera que estar así, tan cuidando, ¿no? O sea, en ese sentido, mis padres jamás me pusieron en esa condición de que toda la responsabilidad fuera mía, ni nada, para nada. Yo creo que yo tenía mis responsabilidades de acuerdo con mi edad, sin importar el lugar de hijo que tuviera, ¿no? Entonces, pero no es el caso para muchos. Para la gran mayoría que les toca nacer primero, muchas veces tienen que ser padres de los hermanos que siguen, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de lo que tenemos en la historia de esta semana. Espero que les haya gustado. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus reflexiones. Y ya saben que estaré gustoso de estarlos leyendo y estaremos comentando aquí la próxima semana en su podcast de literatura. Y esperando como siempre que todos se encuentren lo mejor posible. Recuerda que si este contenido te gustó, puedes compartirlo, es gratuito. En todas las redes sociales nos encontramos, nos puedes encontrar en Spotify, en Amazon Music, etc. Y también estamos en YouTube. Entonces, compártelo si esto te gustó, dale like y gracias a todas las personas que se toman unos minutos para estar con nosotros. Entonces nos veremos aquí el próximo sábado, así que recuerda que esto es Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!